Bueno, Gonzalo, el miércoles lanzan un acto, o se hace un lanzamiento, ¿no? de la lista que apoya, fueron una de las primeras que apoyaron a la ingeniera Carolina Cose, ¿no? ¿Por qué ese desafío de apoyar a Carolina Cose cuando nadie la apoyaba? Era algo reciente, ¿no? Sí, en primer lugar, sí, el miércoles hacíamos el lanzamiento oficial de la campaña. Es cierto que la campaña, del punto de vista de su práctica, ya la empezamos hace rato que estamos recorriendo el país y que estamos conversando con la gente. Desde el mismo momento en que nuestra agrupación resolvió el apoyo a la precandidatura de Carolina Cose, desde ese momento, en los hechos, nosotros empezamos la campaña. Una campaña que intenta cubrir con diferentes etapas. La primera etapa fue la de instalar la precandidatura como una precandidatura firme. En aquel momento, estamos hablando de junio, julio del año pasado, era uno de los tantos nombres que estaban en el escenario, que estaban en la agenda, pero al igual que otros que quedaron en el camino, no era un nombre que estuviera definido ya. El de Martínez sí, es un nombre que desde el momento que asume la Intendencia de Montevideo está instalado como un precandidato. No era el caso de Carolina. Por lo tanto, hubo una primera etapa que fue la de instalar seriamente la precandidatura en la consideración del público y obviamente y en especial de los Frente Amplistas. Hay una segunda etapa que es la que discurre en este momento, que es que la estructura del Frente Amplio aprobara esa precandidatura, que la aprobó junto con otras 3 precandidaturas, y pasada esta etapa, bueno, tratar de que esa precandidatura termine siendo la candidatura oficial del Frente Amplio. Como ustedes saben, todo esto forma parte de la misma campaña. O sea, instalar la candidatura, pasar por las instancias estatutarias del Frente Amplio para que esa candidatura quede firme y después de ello lograr que la candidatura gane. Pero el inicio que hacemos este miércoles 13, que coincide con el número de nuestra lista, que es 1303, 13 de marzo, es eso, es lanzar formalmente, y no por la vía de los hechos, sino formalmente, la campaña para que Carolina Cose sea la candidata de todos los Frente Amplistas. Esto se va a dirimir en junio. Nosotros estamos absolutamente convencidos que Carolina Cose es la candidata que reúne 3 condiciones que para nosotros son fundamentales. La primera es que tenga el perfil necesario para ser una buena candidata a la presidencia de la República. La segunda es que, además de ello, tenga el perfil para ser una buena presidenta. Se puede ser un buen candidato y no un buen presidente. En este caso, nosotros creemos que Carolina Cose, además de ser una buena candidata, va a ser una buena presidenta. Y la tercera es que encarne de la mejor forma posible el programa que construimos todos los Frente Amplistas. Por lo tanto, creemos que una vez reunidas estas 3 condiciones, nos parece que la precandidatura de Carolina Cose es la que desde nuestro punto de vista es la que mejor va a representar el Frente Amplio, la que está en mejores condiciones de ganar las elecciones y obviamente la que va a poder conducir de la mejor forma posible los destinos del país. Por eso que nosotros apoyamos esta candidatura. ¿Cómo ves el tema de que justamente en esta época, en marzo, luego de esa marcha multitudinaria de mujeres reivindicando temas feministas, cómo ves el tema que justo Carolina sea una de las pocas candidatas mujeres? Sí, yo diría en primer lugar que si uno analiza con objetividad el escenario político, yo diría que hoy en día Carolina es la única precandidata mujer. Existe una precandidatura con chance, porque lo otro es algo figurativo, digamos. Yo creo que si vamos a los hechos reales, ¿no? Yo creo que la precandidatura de Carolina es una precandidatura que está peleando por ganar la interna del Frente Amplio. Por lo tanto, yo creo que sí, creo que el hecho de que Carolina Cose sea
una mujer, le da a la precandidatura una condición que para los Frente Amplistas es muy importante y tiene que ver con llevar de los dichos a los hechos las declaraciones de deseos de igualdad en la sociedad. Nosotros declaramos y hasta redactamos leyes que tienen que ver con esto. Pero el Frente Amplio me parece que estaría dando un paso más si lleva como candidata a una mujer en esto, llevándolo a los hechos. Yo creo que hay un reclamo de una parte importante de la sociedad de que dejémonos de decir cosas lindas, dejémonos de ser políticamente correctos y empecemos a hacer. Y me parece que tenemos una oportunidad histórica porque tenemos la posibilidad de llevar a la presidencia de la República una mujer que reúne las condiciones y que tiene el perfil. Por primera vez en el país, la historia del país, ¿no? Por primera vez en la historia del país. Yo creo que Carolina Cose no llega allí por ser mujer, no está ocupando una cuota o que podríamos discutir. Lo de la cuota para mí está bien, pero no es el caso. En este caso creo que la postulación de Carolina tiene muchos fundamentos que van desde de sus antecedentes, de su capital político, de su mirada profesional y de lo que desde nuestro punto de vista Carolina entiende del futuro y de hacia dónde se mueve el mundo. Yo creo que no hay otro candidato ni adentro del frente ni fuera del frente que entienda tan bien cómo es que está evolucionando el mundo, a qué velocidad y hacia dónde. Y esto me parece que es crucial porque nos encontramos en un momento de la historia en el que los países tienen que entender y aprender sobre todas las velocidades de los cambios y la dirección hacia donde se dirigen. Y esto me parece que Carolina Cose ha demostrado en sus antecedentes entender muy bien y de hecho decisiones que ha tomado Carolina Cose en las gestiones que ha tenido en su responsabilidad, hoy posicionan al Uruguay en inmejorables condiciones de estar compitiendo y de estar insertos en el mundo del día de hoy. Por lo tanto, estamos convencidos que el hecho de que Carolina Cose sea mujer es una cualidad que acompaña y que suma a sus cualidades. No es, desde mi punto de vista, lo que la define. Claro. Carolina ha estado inmersa en una polémica porque esta campaña electoral ya se avisora como muy dura, que es sobre la construcción del Antel Arena, la famosa construcción que hoy en día es una realidad y que, bueno, insoslayable, está ahí, se usa y se va a seguir usando. ¿Qué opinión tienes respecto a esa polémica que se ha instalado? Sí, yo creo que la campaña electoral ya está instalada desde nuestro punto de vista, y esto lo digo y lo afirmo sin ningún tipo de duda, que la oposición entró en campaña electoral el 1 de marzo del 2015 y no han dejado de hacer campaña electoral. Yo creo que la oposición se ha olvidado de cuál es su verdadera responsabilidad en un sistema democrático y republicano. Y creo que los partidos políticos deberían de entrar en campaña electoral los años de la elección, y los otros 4 años deben de estar preocupados por ejercer las responsabilidades que la ciudadanía le ha puesto. Así como la ciudadanía le puso al Frente Amplio la responsabilidad de ejercer el gobierno y de llevar adelante los destinos del país, a la oposición le puso la responsabilidad de controlar y de llevar los contrapesos necesarios que la democracia le impone. Digo esto porque a veces no se entiende cuáles son las responsabilidades que tenemos cada uno. Yo hace unos días escuchaba, por ejemplo, a Verónica Alonso disculparse de que era la legisladora que menos proyectos de ley había presentado, la legisladora que más inasistencias tenía en Cámara y la legisladora que más inasistencias tenía
en comisiones diciendo que ella estaba recorriendo el país y, desde mi punto de vista, haciendo campaña electoral. Claro. En realidad, el salario que se le paga a la senadora Alonso es para que ejerza de senadora durante los 5 años de la legislatura, y no para que esté haciendo campaña política en el interior del país y no cumpliendo con sus responsabilidades como legisladora. Dicho esto... Pasa también, perdón, con sí. Pedro, con la AUF, se le paga como legislador. $50.000 ganan en la peor AUF. caso. Entonces, exactamente. Entonces, yo creo que hay ejemplos de no entender y no comprender, y además, desde mi punto de vista, en muchos de ellos, de falta de responsabilidad con la gestión y con la función que se tiene. En el caso del Antel Arena, yo creo que es una de las obras emblemáticas que este país tiene. Así como tenemos una Rambla, así como tenemos un Palacio Legislativo, tenemos la construcción o la inversión en una herramienta o en una infraestructura cultural que me parece, como el Sodre y como el Solís, que me parece que debiera de llenarnos de orgullo. La polémica, desde mi punto de vista, lo único que tiene es que descarna y desnuda la intencionalidad político, electoral y partidaria de quienes acusan y quienes se oponen a este tipo de cosas. Si no se hubiera hecho una inversión de estas características, seguramente se diría que no se han hecho inversiones que queden y que trasciendan a este gobierno. Y a mí me parece que la decisión que toma el gobierno, es cierto, no tengo ninguna duda que Carolina Cose fue un actor absolutamente relevante y excluyente en esto, pero la decisión que toma el gobierno de construir y de llevar adelante una obra de las características y de la dimensión del Antel Arena, porque el Antel Arena no se agota en la edificación de una infraestructura cultural, sino que impacta en el desarrollo y en la calidad de vida de todo el entorno del Antel Arena, y esto también debe ser medido. Cuando se hace el presupuesto de la obra civil de Antel Arena, que costaba $48 millones, se hablaba solamente de la construcción de la obra civil, o sea, de la edificación de las paredes, las columnas, las ventanas. A todo eso, que es el plus y que es lo que se discute y que, desde mi punto de vista, con medias verdades en la población, se le agrega infraestructura de audio, se le agrega todo un sistema informático para que quienes ingresen y quienes utilicen las instalaciones tengan absolutamente toda la conectividad al nivel de primer mundo que allí adentro se necesita. Se interviene todo un entorno con una parquización que es, desde mi punto de vista, de las más modernas y las más lindas que tiene el país, cuando no Latinoamérica. Se le edifica una escuela, guardería para primera infancia en el entorno. Se construye un estadio de baby fútbol. Se construye un escenario al aire libre con capacidad para 2.000 personas. Todo esto tiene que ver con la preocupación que el gobierno tuvo de que no se agotara el Antel Arena en un centro de espectáculos, sino que se le diera al entorno, al barrio en donde se lleva adelante la edificación del Antel Arena, un impacto positivo que levantara la calidad de vida, el valor de la propiedad. Es hasta el más distraído de los uruguayos que pase por ahí y que haya pasado antes, se da cuenta que allí ha pasado algo para mejor. Entonces, no entender esto, yo creo que cualquiera lo entiende. Cuando se critica la construcción del Antel Arenas, no hay otra cosa que la búsqueda de un rédito político, desde mi punto de vista, y lo digo muy respetuosamente, de la peor forma. ¿Cómo ve al Frente Amplio cuando ya han pasado 3 gobiernos? Porque si bien hay un dicho muy antiguo que dice es muy difícil llegar, es más difícil mantenerse, ¿no? Es verdad. Y porque evidentemente que gobernar desgasta. Le pasa a todos los gobiernos a lo largo de la historia. ¿Cómo lo ve al frente después de 3 gobiernos y con la pretensión de ir para un 4.? Porque hoy hoy la oposición se presenta con una de las elecciones donde tiene
más esperanzas en llegar y en quebrar esa hegemonía política del Frente Amplio. Sí, sí. Yo creo que es cierto. Primero que nada, es una ley de la política que quien ejerce el gobierno es quien más se desgasta, por razones obvias. Claro. Quien está en el gobierno tiene que tomar las decisiones y gobernar es eso, es decidir. Y cuando uno decide, es muy difícil que decida contemplando y dejando contento al 100% de la ciudadanía. Por lo tanto, cuanto más tiempo uno permanece en el poder, más decisiones toma y obviamente más situaciones de este tipo se crean. Yo creo que el Frente Amplio ha gobernado con absoluta seriedad y con absoluta mesura. De hecho, el Frente Amplio ha tirado abajo unos cuantos mitos desde el momento en que ganó. El primer mito era el que se decía que no vamos a saber gobernar, porque nosotros no teníamos en ese momento la historia ni el acumulado ni el capital en gestión para poder hacerlo. El Frente Amplio ha gobernado 3 periodos consecutivos sin ningún tipo de zozobra. Se puede estar de acuerdo más o menos con las decisiones que se ha tomado, pero la democracia uruguaya nunca ha estado más sólida que en este momento. El segundo mito es, bueno, está bien, gobiernan pero siempre con viento de cola, han gobernado y el país ha crecido, pero no gracias a las decisiones tomadas por el gobierno, sino porque una circunstancia mundial ha llevado a que nuestro país crezca. Eso ha quedado demostrado que no ha sido así. El Frente Amplio o los gobiernos del Frente Amplio han atravesado por 3 crisis distintas desde que se tiene el gobierno y el país no ha parado de crecer. El tercer mito es que no se puede distribuir sin crecer, que primero se tiene que crecer y después se puede distribuir. El Frente Amplio ha tirado abajo ese mito y ha distribuido simultáneamente con el crecimiento. Nunca en la historia del país se ha tenido esta doble condición, de crecer y distribuir. En este país, bajo el gobierno del Partido Nacional, el último gobierno del Partido Nacional, el país tuvo un crecimiento, sin embargo, la distribución nunca fue tan desigual. Nunca fue tan desigual. Entonces, creo que el Frente Amplio ha tenido el carácter y el compromiso necesario para gobernar el país, para tomar las decisiones pertinentes con la firmeza que siempre se requiere, para conducir y para llevar adelante el crecimiento con distribución que nosotros siempre propugnamos o siempre le transmitimos a la ciudadanía. Creo que nos encaminamos a una elección en la que va a estar en consideración de la ciudadanía 2 modelos de país. El modelo de país que se está llevando adelante ahora por el Frente Amplio, con aciertos y con errores, es imposible, es absolutamente imposible que nadie pretenda gobernar o ejercer cualquier responsabilidad desde la premisa de que no nos vamos a equivocar. Pero que el Frente Amplio ha tenido muchos aciertos y ha tenido algunos errores. Esto es un modelo de país, un modelo de crecimiento y un modelo de inserción internacional. Y del otro lado tenemos los modelos que nos gobernaron hasta el año 2005. El Frente Amplio gana en las elecciones del 2004 en primera vuelta y con mayoría parlamentaria, gracias al brutal desajuste al que nos sometió el gobierno de Jorge Valle. Yo creo que el gobierno de Jorge Valle tuvo muchos problemas, algunos de ellos fueron productos de la casuística mundial, pero otros, no tengo ninguna duda que fueron decisiones tomadas por el propio gobierno que nos llevaron a la situación en la que estuvimos en el año 2004. Yo creo que el Frente Amplio no gana por una cuestión fortuita, gana porque le presentó a la ciudadanía la certeza de un rumbo y de una propuesta no solo económica, sino también social, que es la que hoy disfrutamos. Yo sé que no vivimos en el país de las maravillas, como dice nuestro presidente. Sé que esto no es todo color de rosa. Sé que hay muchas cosas para mejorar, pero no tengo ninguna duda que en cualquier indicador que usted busque,
estamos mejor que en el 2004. Y esos son los dos modelos de país que tenemos. El volver a la flexibilización laboral, volver a o sacar los consejos de salario, porque esta discusión está instalada en sectores de la oposición, o flexibilizarlos. A mí me gustaría que me dijeran qué quiere decir flexibilizar los consejos de salario. Explíqueme qué es flexibilizar los consejos de salario. O continuar con el camino en el que estamos recorriendo, que es gracias a los consejos de salarios que hoy tenemos crecimiento del salario mínimo, crecimiento de los salarios públicos y privados, crecimiento de las jubilaciones. Y cuando hablo de crecimiento es que los salarios y las jubilaciones tienen un crecimiento por encima de la inflación y por encima del IPC. Esto es único. Estos 15 años o estos 14 años que llevamos son únicos en la historia. Nunca se había dado un periodo tan prolongado en que los salarios crezcan por encima de todas las otras variables. Nunca. Y esto se repercute y esto se vive y esto se palpa en cualquier indicador o cualquier instancia en la que usted busque en el país. Nunca habíamos tenido tanto turismo interno, nunca se habían vendido tantos pasajes al exterior, nunca tantos uruguayos habían recorrido el mundo, nunca habíamos tenido indicadores de calidad de vida como los que tenemos ahora. Si nosotros miramos comparativamente cualquier indicador con la región, en casi todos estamos primero. Y cuando no estamos primero, somos segundos o terceros. Esto nunca había pasado. Esto nunca había pasado. Hoy tenemos el ingreso por cápita más grande de América Latina. Hoy tenemos el PBI más grande de la historia del país. Hoy tenemos el índice de distribución de la riqueza más grande, o sea, el mejor de la América Latina. Y todos estos indicadores no son magia. Ahora usted me dice, ¿han hecho todo bien? Yo creo que no. Yo creo que hay cosas en las que nosotros tenemos un debe. A mí me gustaría tener... Uno de los debes que el Frente Amplio laudó es la actuación de Raúl Sandek. Yo creo que en el tema transparencia, ética, nosotros hemos tenido que sortear dificultades y creo que el partido Frente Amplio, no ya el gobierno, el partido Frente Amplio le ha demostrado a la ciudadanía las garantías que debe tener un partido. El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que está constituido e integrado por personas que las votan el 100% de su plenario. Esto yo acá quiero hacer un paréntesis, porque el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio está integrado por personalidades que son, del punto de vista de su ética, absolutamente intachables. Y los vota democráticamente todo el plenario del Frente Amplio, todos los sectores políticos. En los otros partidos, ese tribunal, que en algunos casos se llama de conducta, otros se llama de ética, se integran en forma proporcional a los votos que tuvieron los sectores. Y el sector que más votos tiene designa a quien quiere y la cantidad que le corresponde. O sea que la ética está sometida a las mayorías democráticas circunstanciales. No existe una ética, existe una mayoría. Y eso desde nuestro punto de vista es absolutamente contradictorio con lo que nosotros definimos como ética. La ética es una, independientemente de los votos que se tengan. No es más ético el que tiene más votos. ¿Por qué tiene más representantes? ¿Por qué tienen representantes? Deben representar a todo el partido, no a los sectores. En el Frente Amplio, las personas que integran el Tribunal de Conducta Política son elegidos por todos y por unanimidad. No puede haber mayorías o minorías. Los votamos todos. Si hay un sector que no se sienta representado, ese compañero no integra el Tribunal de Conducta Política. O sea que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio goza del respaldo de toda la colectividad política. Y el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio fue absolutamente intransigente y duro y obviamente con todas las garantías, con todos los casos que tuvo a su estudio. Y a la prueba está. El Frente Amplio actuó en consecuencia a los dictámenes del Tribunal de Conducta Política y nosotros, desde mi punto de vista, sorteamos estas situaciones dándole garantías
a los compañeros que estaban involucrados y a la ciudadanía frente amplista que confía en esta estructura partidaria su voto y su adhesión. Creo que en otros partidos han habido situaciones tanto o más complicadas y esa gente hoy sigue dentro de esas estructuras partidarias y lo único que hubo, en el peor de los casos, fue un apercibimiento y una especie de comentario de que no ven con buenos ojos que se tengan esas actitudes, pero no tuvo ninguna consecuencia de ningún tipo. Condenan el hecho nomás. Absolutamente. Siguen ocupando los cargos que tenían, van a seguir siendo candidatos. No tuvieron ninguna consecuencia más allá de que hubo un comentario casi que aislado en alguna decisión del honorable directorio. Esto el Frente Amplio no lo trabajó de esta forma y actuó de la forma en la que yo digo. Por lo tanto, lo que demuestra es que las instituciones no están, independientemente de el color de que se trate, no están libres de tener personas que cometan errores, que se equivoquen. Lo que deben de darle a toda la gente, a toda la ciudadanía, es las garantías de que las instituciones van a ser inflexibles con respecto a este tipo de situaciones. Y esto es lo que ha demostrado el Frente Amplio. Un tema que está permanentemente en la agenda política y por el cual el gobierno del Frente Amplio es muy atacado, el tema de la inseguridad. Se reclaman por parte de actores de la oposición permanentemente penas más duras. Hasta se habló en su momento de que el Estado no tenía presencia en algunos territorios de la República. Se tiran una cantidad de ideas. Un cambio en la política de seguridad. Y se reclama un cambio de política de seguridad. ¿Qué opinión tiene al respecto de ese tema tan sensible? Sí, yo primero quiero reconocer que a mí me gustaría vivir con otros niveles de seguridad. Y cuando hablo de seguridad me hablo de convivencia y me hablo de tranquilidad en mi entorno y en el entorno de mis compatriotas. Dicho esto, quiero decir que este tema, el tema de la convivencia, porque a mí me parece que tenemos que llamar a las cosas por su nombre, el tema de la convivencia ciudadana no debiera ser abordado por una única de sus variables. Yo creo que aquí nosotros tenemos por lo menos tres. Uno es, ¿qué origina la situación? La segunda es la situación, la violencia. Y la tercera es, una vez que la tenemos instalada, ¿cómo es que la revertimos? Para el primero, creo que nosotros tenemos que trabajar muchísimo en la prevención. ¿Cómo es que nosotros prevenimos que niños que están naciendo el día de hoy, dentro de 15 o 20 años, no ingresen en lógicas y en espirales que terminan contribuyendo a su incorporación a sistemas de violencia, a sistemas de delincuencia? Es un tema en toda Latinoamérica, ¿no? En el mundo, en el mundo. Usted fíjese lo que está pasando en Francia hoy. O sea, vamos a Centroamérica, pero no es un problema ni de los latinoamericanos ni de los uruguayos. Esto es un problema mundial. Pero de todas formas, preocupémonos por Uruguay. Porque preocupémonos por Uruguay. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es atacar las condiciones que generan el caldo de cultivo para que esto pase. O sea que la primera cosa... El sistema carcelario no... Por eso, esa es la tercera. La segunda es la represión. O sea, primero prevenimos. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto reprimimos. Y aquí es donde la oposición concentra todas sus baterías. Yo creo que la represión hay que trabajar. También soy consciente de que en estos 15 años nadie había hecho inversiones y tan importantes como las que se hicieron en la policía, en los salarios policiales, en el equipamiento, en la tecnología que se invirtió. De hecho, Novik trajo a un experto mundial en seguridad que no tuvo otra cosa que reconocer que lo que se estaba haciendo en el tema represión es lo que había que hacer. Entonces, acá tenemos primer nivel de prevención, segundo nivel de represión, y el tercer nivel es, después de que nosotros capturamos
a quienes delinquen, cómo es que descomprimimos, cómo es que cortamos con esa espiral y con esos modelos. ¿Qué es lo que pasa con estas personas cuando entran a la cárcel? Entonces, tenemos que construir un sistema carcelario que no solamente se contente con tener fuera de la sociedad a quienes delinquen, sino que tenemos que trabajar en ese sistema para que una vez que salgan de ahí puedan insertarse en la sociedad. Entonces, si nosotros no trabajamos en estos 3 niveles, seguramente que le va a amarrar. Y la reforma constitucional que está propuesta por uno de los precandidatos del Partido Nacional, de lo único que se ocupa es de uno de los niveles. Y desde mi punto de vista, es el que menos importa. De verdad se lo digo. Porque si nosotros seguimos metiendo gente en la cárcel, nosotros aumentamos las penas. Primero, ¿qué hacemos con lo que genera que la gente termine ahí? Absolutamente nada, van a seguir generándose porque las condiciones no las combatimos. Es como sacarse un dolor de muela con un analgésico. Se le va la anestesia y después le vuelve a doler la muela. Si usted no ataca las condiciones que generan esa situación, seguramente lo que está haciendo es emparchando. Pero lo peor es que está metiendo gente, primarios, con gente que ya tienen doctorados y posgrados en delincuencia. ¿Y no genera también una dependencia que al dar esas penas que piden, que parecen que vos ves, dice 30 años? Una persona que está 30 años, ¿no? Un joven que entra con 18 y sale con casi 50. ¿Qué va a hacer en la calle? Ya tiene una vida adentro. Se imagina siempre adentro hasta la muerte. Pero además se encuentran con una sociedad que ya no la conocen. Dentro de 30 años, el mundo cambió. Pero sin duda, el otro día me contaba un experto en esto, que el Betito, ¿se acuerdan del Betito? Bueno, el Betito entró como rapiñero y salió como narcotraficante. Porque entró en la universidad del delito. Entonces, si nosotros no tenemos un sistema carcelario que realmente cumpla con la función que tiene que tener, y que desde mi punto de vista el primer paso que hay que dar es sacar a las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior y dárselas al Ministerio de Educación, porque es el ministerio que efectivamente puede tener las herramientas para poder dotar de la educación y de la formación necesaria a quienes cometieron los errores que cometieron. Al Ministerio de Defensa. Exactamente. Entonces ya ves las concepciones que hay de un lado y del otro. Yo creo que el Ministerio del Interior lo que tiene que hacer es trabajar coordinadamente con el Ministerio de Educación y Cultura para que no se escapen. Pero, ¿qué es lo que pasa adentro? ¿Cómo es que se resocializa a quienes están presos? Tiene que ser una institución que tenga la formación y las herramientas para poder hacerlo. El Ministerio del Interior, ¿de dónde va a sacar herramientas para reeducar a la gente? Si en lo que forman es en reprimir o en prevenir en todo caso. Pero no tiene una escuela de formación para que reeduque a la gente. Entonces ahí estamos cerrándole. Y yo creo que ahí hay un debe. Creo que el Frente Amplio en estos 15 años tendría que haber tomado esta decisión. Y creo que en este momento, hoy, ya hay un proyecto que pase de la órbita del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura la gestión de las cárceles. Pero bueno, esto me parece que es una de las cosas que nosotros debiéramos atender. La otra ya se está haciendo, pero los frutos de esta inversión no se ven en el corto plazo. Cuando usted ataca poblaciones, sectores de la población, cuando digo ataca me refiero a interviene, incide, trabaja, lo hace para el mediano y largo plazo. Entonces, cuando el sistema educativo se propone como uno de los grandes desafíos, primero nos propusimos universalizar la educación a los 4 años. Hoy tenemos el 95% de los niños de 4 años, todos en el sistema educativo público. Y ahora de 0 a 3. ¿Qué es lo que logramos con esto? Primero, que tengan modelos distintos a los que tienen a veces en entornos complicados. Segundo, se les da a estos niños una cantidad de herramientas para poder desarrollarse en sociedad. Un tipo de alimentación también sana, y toda una serie de baterías de propuestas que están en el sistema educativo que cortan
con espirales y con lógicas que se dan en sectores de la población que obviamente no son los indicados para que socialicemos de la mejor forma posible. Para lo último, ya no le sacamos más tiempo. ¿Qué es lo que usted considera? Algunas cosas ya las dijo con respecto a la seguridad, pero ¿qué son, a su criterio, los puntos en los cuales el gobierno que viene, del Frente Amplio en este caso, se tendría que centrar o tendría que transformar esta sociedad? ¿Cuáles son los desafíos de aquí a los 5 años que vienen? Sí, yo diría que a mí me gusta o prefiero... Se habla por ahí tiro un tema, ¿no? El de la seguridad social, que es un tema, el de la caja militar, que quedó para sí, estos son temas que debieran alinearse a una estrategia. A mí me gusta pensar al país no en 5 años, sino en 30 años. Y digo 30 por decir un número, pero cuando digo eso... el futuro, un futuro que va más allá del periodo. Exactamente, para un periodo de gobierno. Yo creo que el mundo está cambiando. Creo que las sociedades económicas, los sistemas de relación productiva cambian, y creo que es uno de estos momentos en la historia en los que hay un quiebre, y dentro de algunos años se van a ver quiénes fueron los países que tuvieron la capacidad de entender y fueron los países ganadores, y los países que no supieron, no comprendieron, no la vieron y son los perdedores. Creo que lo que necesitamos es gobernantes o gobiernos que entiendan el desafío de la historia, el desafío histórico en el que estamos, que entiendan el impacto que está teniendo la tecnología en la producción, en los sistemas de producción y sobre todo en el mundo del trabajo. Usted fíjese que 2 de cada 3 niños que están en sexto de escuela, 2 de cada 3 van a trabajar en trabajos que hoy no existen. No trabajos que van a tener una tecnología determinada. No. Hoy no existen. Entonces, ¿para qué estamos educando? ¿Cuál es el desafío que tenemos como país, pero también en la educación, también en la sociedad? Entonces, entender estas cuestiones, entender cómo es que nosotros ubicamos y cuáles son los nichos de mercado, los nichos de producción, los nichos de ubicación de nuestras capacidades en los desafíos del mundo. Estas son las cosas que tenemos que pedirle a los próximos estadistas. Obviamente, generar las condiciones internas de cuestiones, como usted decía, desde mi punto de vista, es insostenible, absolutamente insostenible, que nosotros tengamos una caja militar con los privilegios que tiene y con el déficit que tiene. Porque tiene estos 2 problemas. Tiene un problema de desigualdad entre los uruguayos, porque a los militares, primero, no se les afecta el 100% de su salario para los aportes, se les afecta el 15%. No se jubilan después de 30 años de trabajo como nosotros, se jubilan con 40 y pico y a veces 50 años de edad. Y no cobran como nosotros, igual o menos de lo que tenían al momento de jubilarse, cobran más, porque automáticamente se les asciende un rango y además tienen aguinaldo. Entonces, tenemos primero un sistema de privilegios que nos pone en plan de desigualdad de pique entre unos y otros. Y luego de ello, tenemos una caja que para mantener esos privilegios le pide al resto de la sociedad que pongamos más de 500 millones de dólares por año. Usted fíjese que la oposición se horroriza y puso el grito en el cielo, la oposición, todos, sin distinción, porque gastamos 86 millones de dólares por una única vez en una construcción, en una edificación, en una inversión, en una infraestructura que disfrutamos todos los uruguayos por siempre, y no dicen ni pío y siguen sosteniendo este sistema de privilegios que no es de una vez para siempre. Todos los años, todos los uruguayos
aportamos para seguir manteniendo estos privilegios que fueron concebidos, que fueron adquiridos en un gobierno absolutamente antidemocrático como fue la dictadura. Entonces, estas son las cosas que desde nuestro punto de vista tenemos como desafíos. El sistema de seguridad social, no tengo ninguna duda, esta es una parte. Tenemos que cambiar el sistema de seguridad social. Ahora, he escuchado a alguna candidata del Partido Nacional de que hay que subir la edad para la jubilación. Entonces, fíjese, no quieren tocarle a unos pocos militares, porque estos militares que tienen estos privilegios no son todos, los rasos no tienen esto, son los militares, los oficiales. No quieren tocar esto, pero sí quieren que todos los uruguayos aumenten su edad para jubilarse. Sigamos aportando más años para poder disfrutar de la jubilación. Yo creo que hay que tocar el sistema de seguridad social y creo que la edad jubilatoria es una de las partes, ni siquiera la más importante. Mire lo que le digo, ni siquiera la más importante. Por lo tanto, hay que estudiar, como le decía con el tema de seguridad, no abordar los problemas por una única variable. Todos los problemas tienen multicausalidades. Y el sistema de seguridad social es otro de los tantos que hay una cantidad importantísima de variables que se pueden trabajar sin necesidad de recurrir ni a que se aporte más, ni a que se tenga más edad para poder jubilarse, ni a bajar las jubilaciones. De hecho, este sistema de seguridad social hoy está en mejores condiciones que en el 2004, sin necesidad de bajar las jubilaciones, cosa que no solo no se hizo, sino que se aumentaron, ni de aumentar la edad para jubilarse. Por lo tanto, estas propuestas que siempre terminan en lo mismo, siempre ajustándole el cinturón a los trabajadores, a los jubilados, a las clases más jodidas, como sistemas o como soluciones en las que no hay más remedio que, usted fíjese que Arbeleche habló de una especie de ajuste de cinturón, de salarios y de jubilaciones. En ningún momento escuché ni por asomo hablar de ajustarle a los legisladores, a los cargos de gobierno, todo eso, nadie lo toca. Entonces, a mí me parece que debiéramos, cada vez que pensamos en pedirle a la gente que ajuste el cinturón, empezar por nosotros mismos, y tenemos que dar el ejemplo. Por lo tanto, yo, primero que nada, como decía al principio, se puede distribuir y crecer al mismo tiempo, primera cosa. Segunda cosa, los derechos de los trabajadores no son privilegios. Ha quedado demostrado que cuanto mejor se le paga a los trabajadores, mejor calidad de vida tiene y mejor nos va a todos, parejo. Y en tercer lugar, las soluciones no son ni unidimensionales ni mágicas. Hay que pensarlas en su contextualidad, en su globalidad y cómo impacta en el resto del sistema una solución que uno prevé para una parte del mismo. Entonces, estas son las cosas que los gobernantes tienen que poner en consideración y no salir al voleo como, insisto, lo del plebiscito, tratando de jugar para la tribuna con absoluta irresponsabilidad, tratando de juntar a unos cuantos votos para ganar una elección. Si estamos preocupados por el tema de la violencia, si estamos preocupados por el tema de la convivencia en sociedad, tenemos que entender y atacar las causas y no las consecuencias. Muy bien, muchas gracias.